Chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos ustedes. ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo han iniciado? Buenas noches, profesor. Buenas noches, hija. Buenas noches, Irene. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la asistencia para dar inicio a nuestra clase, ¿correcto? Alarcón. Presente, Miss. Encalada. Presente, Encalada. Muy bien. Hernández Mendoza. Presente. Hernández Trujillo. Presente, Miss. Muy bien. Guamaní Huarcaya. Presente. Ujú. Luján. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches, hija. Maldonado. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Yeren. Buenas noches, profesora. Presente. ¿Cómo estás, hija? Condo. Presente, Miss. Muy bien. Muy bien, chicos. Están ahí todos. Me parece muy bien. A ver. ¿Alguien sabe qué nos toca hablar el día de hoy? ¿Cuál es nuestra clase? ¿Mm? ¿Alguien sabe qué nos toca hablar el día de hoy? Uy, ¿qué parece? Mm, Magnoterapia. magnet- Magnoterapia. Magnetoterapia. Correcto. La magnetoterapia. Bien, chicos. ¿Alguien sabe, ha escuchado el término o por ahí tienen idea qué es la magnetoterapia? O de repente viendo el video que les dejé en la plataforma, ¿me podrían decir qué es la magnetoterapia? Se utilizan Magnéticos. Sí. Muy bien, Hernández y Alarcón. Utilizamos campos o medios magnéticos, es cierto, ¿no? Como parte para el tratamiento fisioterapéutico. Entonces, la magnetoterapia tiene mucho que ver con los imanes, con la atracción magnética, influye mucho la gravedad, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver por qué, ¿ya? Voy a ponerles un video donde vamos a saber qué es, ¿no? Cómo se usa, indicaciones, contraindicaciones, a grosso modo, para que vayan comprendiendo un poquito referente al tema del día de hoy, ¿sí? Hagamos caso omiso a la publicidad, por favor. No he pagado YouTube Premium. Listo, a ver. Entonces vamos a ver qué es la magnetoterapia, ¿sí? ¿Qué es la magnetoterapia? ¿Cuándo la empleamos y qué beneficios va a tener? Bueno, la magnetoterapia es un tipo de terapia o de técnica que vamos a emplear en fisioterapia en la que empleamos una máquina la cual nos va a generar un campo magnético, ¿vale? Que va a tener ciertos beneficios a nivel musculoesquelético, ¿vale? Por lo tanto, para obviamente realizar este tipo de terapia necesitamos esa máquina, ¿vale? Entonces,
Esta máquina, luego lo veremos en la imagen, tendría como una especie de anillo en la cual nosotros nos pondríamos dentro y en este anillo, o toroide que se llama, sería donde se generaría el campo magnético, ¿vale? Y entonces nos generaría ciertos beneficios que se va a administrar con dosis de 30 a 60 minutos y en realidad para que sea un tratamiento realmente efectivo se debería emplear unas 4 o 5 veces a la semana durante unas cuantas semanas, ¿vale? Para que realmente tenga un efecto, porque si no, realmente no vamos a poder observar mucho efecto. Y dentro, o sea, cuando empleásemos esa máquina y nos pusiéramos ahí dentro de ese anillo, no podríamos llevar objetos metálicos porque al ser campo magnético, pues tendríamos problemas si pusiéramos ahí un metal, ¿vale? Entonces, a nivel de beneficios que vamos a encontrar, sobre todo vamos a tener beneficios a nivel de funciones del cuerpo, ¿vale? Fisiológicas, pues tendremos vasodilatación, más activación de los tejidos, con lo cual pues para las recuperaciones o un proceso patológico de inflamación nos va a venir bien. Y luego también pues tendrá efectos analgésicos, ¿vale? Y lo que hemos dicho, metabólicos, pues de aumentar un poquito este metabolismo, ¿vale? Entonces, lo vamos a poner en muchas patologías, ¿vale? En todas las algias de columna, por ejemplo, cervicalgias, lumbalgias, vamos a poner en las artrosis o artritis, ¿vale? Y sobre todo también, muy importante, en las fracturas. Cuando una fractura está consolidando, como en las etapas recientes de esa fractura no se va a tratar mucho con movimiento porque todavía está consolidando, pues una buena terapia es poner esta magnetoterapia, ¿vale? Para ayudar a que la consolidación ósea vaya más rápido, ¿vale? Entonces ahora simplemente vamos a ver una imagen de lo que sería esta magnetoterapia, ¿vale? Y simplemente, pues como hemos comentado, vemos que aquí tenemos una camilla, ¿vale? Y aquí es el anillo o toroide que hemos comentado donde se generaría ese campo magnético que se puede mover a lo largo del paciente, hacia la zona que esté afectada, y ahí es donde sucedería, ¿vale? Y aquí lo que no se ve es la máquina como tal, que es donde vamos a meter los parámetros y todo lo que queremos según la patología del paciente. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de... Ya. Entonces, como ustedes lo habían mencionado, es el uso, ¿no? A través de campos magnéticos. Dentro de las contraindicaciones que mencionaron aquí fueron muy poquitas, y yo creo que se han podido recordar. ¿Cuáles son las que mencionan? Embarazo y menstruación, Miss. Embarazo, menstruación, correcto. ¿No? ¿Y para Y qué? también, ¿Y qué más, hija? y también creo que era para que no tener nada electrónico, nada de metal. Mis dosis de 30 a 60 minutos sin accesorios metálicos. Nada de implantes metálicos, ¿no? Retirar todos los elementos. Ahora, ahí en la imagen o en el video muestra pues el paciente que está introducido dentro de un aro, ¿no? Como de un aro grande. Esos son equipos de magnetoterapia mucho más grandes, sofisticados, ¿no? Donde ingresa el cuerpo completo, ¿no? Para tratar zonas más amplias. Hay aros, ¿no? O túneles más pequeños, ¿ya? Le podemos introducir brazo, una pierna, colocar una muñeca, ¿no? Y hay otros que son más planos, ¿no? Que son planos, a ver, te los voy a mostrar por aquí. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Así, planitos, son unas placas, planas, como lo vuelvo a repetir, ¿no? Les voy a poner una imagen para que me puedan entender. A ver. Ya. Me presta. Listo, a ver, miren. Por ejemplo, ¿no? Aquí hay varios modelos. Ponemos magnetoterapia en Google y miren, chicos, hacemos. Los que yo les comento son estos, ¿no? Son un poquito menos grandes que el que vimos en la imagen, ¿no? Tenemos estos aros. También están los
Los que yo le digo que son más planitos, por ejemplo, el de acá, de la figura de acá se puede apreciar. Es cierto, son redondos, pero planos, ¿no? Le hicimos planos, otros le dicen solenoides, los otros son así, miren, más pequeños. Obvio que aquí me ingresa un cuerpo completo, ¿no? Pero sí ingresa un antebrazo, una muñeca, ¿no? A diferencia de estos de aquí, que son mucho más complejos, mucho más grandes, donde podemos tratar zonas más voluminosas, ¿no? Por ejemplo, miren acá, cadera, muslo, ¿no? Son máquinas mucho más grandes, más complejas. Así como existen los equipos de las corrientes, los ultrasonidos portátiles, hoy en día también hay equipos de magnetoterapia portátiles, ¿no? Y hoy en día las cosas han avanzado tanto, ¿no? Que ya pues también no es necesario tener uno así grandote, ¿no? Que sea dentro de tu clínica y tal, ¿no? Para dar un tratamiento. Pero también tenemos los que trabajamos portátil para de repente hacer terapia en casa, para un paciente que de repente no puede trasladarse, ¿no? Se le conoce pues como solenoides, ¿no? A estos tipos de equipos o por donde va a salir, digamos, la onda de magneto, ¿no? Si alguna oportunidad ustedes tienen pueden hacer prácticas o conocer un equipo, esperemos de hacer para el otro año, y bueno, el otro mes me parece que van a reaperturarse todo, para el otro semestre, perdón, ¿no? ¿Cómo podemos probar si está pasando las ondas magnéticas? Acercamos sencillamente un imán. Los imanes que conocemos nosotros, lo pegamos o lo colocamos cerca a ese aro, ¿no? Y van a ver cómo el imán se adhiere o empieza a vibrar, a temblar, ¿no? Es igual que ustedes junten dos imanes que a veces también se repelan, ¿no? Tienen juntar dos imanes y a veces o se adhieren o se empiezan a repelar, ¿cierto? No se quieren juntar. Igualito, para probar si está pasando la onda de magnetoterapia, lo probamos con imanes, ¿ya? Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase, chicos. A ver. Hoy en día la magnetoterapia tiene muchos beneficios. A ver. ¿Se logra ver ahí la diapositiva, por favor? ¿Me confirman? ¿La logran visualizar, chicos? Yes, miss. Sí, Miss. Listo, chicos. Muy bien, gracias. Hoy en día magnetoterapia para todo. Magnetoterapia. Terapia. ¿Tiene magneto? ¿Tiene magneto? Que la gente ve los beneficios del magneto, ¿no? Es un gran agente, tiene muchas propiedades, ¿no? Dentro de ellas las más resaltantes, vamos a decirlo así, ¿no? Que te ayuda a consolidar el hueso. Es decir, si tienes una fractura, en sesiones de magnetoterapia, el hueso se ayuda a pegar mucho más rápido. Bien, entonces, la magnetoterapia vamos a denominarla o definirla como el tratamiento mediante campos magnéticos, ¿no? Ya lo habíamos mencionado al inicio de clases, ¿no? Usamos campos magnéticos. Se puede diferenciar la aplicación de campos magnéticos producidos mediante corriente eléctrica, la magnetoterapia propiamente dicha, de los campos magnéticos obtenidos mediante imanes, que vendría a ser pues algo natural, ¿no? Y ya más artificial porque nos ayudamos de la corriente eléctrica. ¿Cómo nos ayudamos de la corriente eléctrica? Pues son equipos que van enchufados a la corriente, chicos, ¿no? El equipo donde se va a procesar, digamos, todo este tipo de campos, ¿no? Ya vamos a ver las imágenes, tienen una base, un equipo que ahí se va a programar, se va a poner frecuencia, los Gauss, ¿no? Que es la medida del magnetoterapia, ¿no? Pero pues necesitamos ir un medio de conducción que vendría en este caso la corriente eléctrica, ¿bien? Esta corriente eléctrica a través de este equipo va a transformar esta onda de corriente a campos magnéticos, ¿sí?
Viene a ser también la rama de la medicina que estudia las posibilidades de tratamientos de distintas enfermedades mediante la influencia del campo magnético en el organismo, al utilizar imanes permanentes o equipos generadores de campos magnéticos, ¿verdad? Es por eso que yo les decía, si queremos ver que se esté transmitiendo bien ese campo magnético, simplemente utilizamos un imán y lo colocamos dentro de este solenoide, ¿no? Entonces vamos a poder apreciar que sí hay uno. Si el imán no pasa nada, no se mueve, no se adhiere, no brinca, no salta, no hay ningún campo que se esté generando. Los campos magnéticos aplicados a la medicina son de baja frecuencia y de baja intensidad. ¿Ok? El campo magnético terrestre. ¿Qué vendría a ser esto? Sabemos que todos los seres vivos se encuentran bajo la influencia o bajo el influjo de un campo magnético que lo genera la Tierra, ¿verdad? Este campo a lo largo de la historia geológica ha sufrido notables modificaciones, tanto en dirección como en intensidad. En la actualidad, y aunque su intensidad varía según diversos factores, ¿sí?, en especial la latitud, se considera que la intensidad promedio es de 0.4 a 0.5 Gauss. Los Gauss vendría a ser la unidad de medida, ¿ok? La unidad medida para el campo magnético, ¿ok? Ahora, para que se entienda un poquito mejor, con este ejemplo vamos a decirlo. Una prueba definitiva de la importancia de los campos magnéticos en determinadas funciones fisiológicas la ha proporcionado un examen médico que se le ha hecho a los astronautas, ¿no? Y esto que tiene que ver con lo que es agentes y magnetos. Ahí vamos, mira. Que dicen que cuando se le practicó este examen médico a los astronautas que permanecieron durante algún tiempo en estaciones espaciales y fuera del planeta, ¿verdad? Se les detectó la existencia de un discreto grado de osteoporosis, ¿no? Solo atribuible a la permanencia temporal en un medio con ausencia de campo magnético. ¿Qué quiere decir? Estos astronautas, estas personas que salieron del planeta Tierra, ¿verdad? Donde ya la fuerza de gravedad no hay, ¿verdad? Por eso flotan. El campo magnético tampoco hay, ¿no? Por eso dice acá, ausencia de un campo magnético. Todos estos astronautas que estuvieron en el espacio, en donde no había un campo magnético, dice que presentaron discreto grado de osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? ¿Alguien sabe? Se trata de los El huesos. desgaste de los huesos, el desgaste de los huesos. El desgaste, sí, de los huesos, ¿no? Grandes rasgos del desgaste de los huesos. Entonces dice, esta alteración, ¿no?, que se recupera con la vuelta a la superficie terrestre, ha mostrado la importancia de los campos magnéticos para el mantenimiento de una correcta osificación, ¿no? O para el tratamiento de la osteoporosis. ¿Qué quiere decir? Estamos fuera de un campo magnético, pues empezamos a presentar cierto grado de desgaste a nivel de las células óseas. Pero si nosotros estamos dentro de un campo magnético, por ende la misma Tierra tiene su campo magnético, ¿no? Pero si nosotros a esto le atribuimos hoy en día este agente, que es la magnetoterapia, ¿no? Es decir, si en un segmento corporal del cuerpo de una persona, sea una pierna, un tobillo, un pie, ¿no?, que se haya fracturado, que haya habido un desgaste, una ruptura del hueso, pacientes que presenten osteoporosis en cadera, en hombro, columna, no sé yo, ¿no?
el someterlos a la magnetoterapia, ya que hay influencia de un campo magnético en ese segmento, ¿no? Me refiero a segmento a la parte del cuerpo que vayamos a tratar, ¿no? Va a encontrarse muchos beneficios, va a mejorar, ¿qué cosa? Es la osificación. ¿Y qué entendemos por osificación? Si osteoporosis es el desgaste, osificación, ¿qué vendría a ser? Si osteoporosis es el desgaste, osificación, ¿qué vendría a ser? Lo contrario, chicos, si no hay desgastes, en el otro vamos a formar, ¿no? Vamos a formar nuevas formaciones de tejidos óseos, ¿no? Por eso en las fracturas ayuda a consolidarse. Se rompe el hueso, hace que las células óseas, ¿no? Vayan generándose de manera mucho más veloz que su consolidación normal y haya lo que conocemos que el hueso pegue, como decimos comúnmente, ¿no? Que el hueso se solidifica, ¿ok? Entonces la osificación es eso, es el proceso por el cual el hueso va a aumentar su generación de células óseas, ¿ya? Ahora olvídense, la otra semana les pregunto y se olvidaron. Bien, entonces, ya que lo hemos definido y hemos visto uno de sus grandes beneficios, vamos a hablar de los efectos. Dentro de los efectos biológicos, estos campos magnéticos van a producir efectos bioquímicos, efectos celulares, efectos tisulares y efectos sistémicos. ¿Ok? En el ámbito bioquímico, y vamos a encontrar efectos fundamentales como los siguientes, ¿no? La desviación de las partículas con cargas eléctricas en movimiento. Recuerden, si hablamos de bioquímicos, son efectos que se producen de manera interna dentro de nuestro organismo, ¿ya? Entonces, todas esas partículas con carga eléctrica que tenemos nosotros, ¿verdad? Que se encuentren de repente en un movimiento excesivo, ¿no? O que se encuentren, digamos, fuera de lo común, por así decirlo, ¿no? Va a buscar que desviarlas, va a buscar, digamos, que alinearlas, controlarlas, ¿ok? Estos campos magnéticos, ¿no? ¿Qué más? Va a haber una producción de corrientes inducidas intra y extracelulares, efecto piezoeléctrico sobre el hueso y el colágeno. El efecto piezoeléctrico lo hemos ya hablado, así que entiendo que ya saben qué significa. ¿Alguien se recuerda y me puede decir qué es el efecto piezoeléctrico? Le pongo 20 ahorita, sin buscarlo en internet, sin leerlo. 1. ¿Cómo dijo? ¿Qué es el efecto piezoeléctrico? Dijo la maestra que Ahí está, ya me respondió. ¿Quién me respondió? Efecto piezoeléctrico. Eso ya lo hemos hablado. Ya, busquen en la clase de... Ni se acuerdan en qué clase le hemos hablado. Ni les digo, vayan a buscar todos los dispositivos mejor. ¿Ya? Ultrasonido, Mir. Del ultrasonido. ¿Y qué es el efecto piezoeléctrico? Ya, busquen. Ya, búsquenlo porque sí hemos hablado. Mecánicas. ¿Cómo? Tensiones mecánicas. Las tensiones mecánicas. Ya, ¿qué tienen que ver ahí? ¿Qué tienen que ver las tensiones mecánicas ahí? Búsquenlo, lo hemos hablado, pero para que no se olvide, eso lo vieron en la clase de ultra, como por ahí me lo dijeron, ¿ya? Pero tiene mucho que ver que un sólido, ¿ok? Pueda generar una carga, ¿ya? Una carga bajo lo que ustedes han dicho ahorita, bajo la tensión mecánica, ¿ok?
Y esto también ocurre a nivel de la zona ósea y a nivel del colágeno. ¿Ya? Ahí creo que se me va a apagar la batería. Voy a cargar un ratito, no se me apaga. Y nos quedamos a mitad de clase. Ahora sí, listo. ¿No? Entonces, ese es el efecto piezoeléctrico que también se va a producir acá a nivel de la zona del hueso y del colágeno. ¿Ya? ¿Qué más? Hay aumento de la solubilidad de las distintas sustancias a nivel del agua, influencia de la actividad enzimática y aumenta la efectividad de la cadena respiratoria. ¿Sí? Listo. Eso es a nivel bioquímico. En el ámbito celular, es decir, a nivel de las células, que va a producirse un estímulo general en el metabolismo celular, ¿no? Y va a normalizar el potencial de la membrana si estuviese alterado. Cuando me refiero a membrana es por la membrana celular. Creo que todos conocemos la célula y sus partes, ¿verdad? Listo, me refiero a la parte de la membrana. Cada parte de la célula también tiene una propiedad, ¿cierto? Entonces, a nivel de las membranas, ahí también tiene efectos. Luego, hablando de los efectos orgánicos y en los sistemas, ¿no? Va a producir efecto de relajación muscular, ¿sí? Dice, los campos magnéticos tienen un importante efecto de relajación muscular sobre la fibra lisa y sobre la fibra estriada. Que se considera debido a la disminución del tono simpático. Entonces, para relajar el músculo, también podemos utilizar el magnesio, porque tiene un efecto de relajación. Ahora, vasodilatación. Otra vez tocamos el tema de vasodilatación, o el término vasodilatación. ¿Qué es vasodilatación? Ahora sí creo que me van a responder, ¿eh? ¿Qué es vasodilatación? ¿Sobre la sangre? Sobre los vasos sanguíneos. ¿Qué más? ¿Qué más? Completo, por favor. Cuando se anchan los vasos sanguíneos. Sí, se anchan, se dilata, ¿no? Dilata los vasos, ¿no? Y esto se da por el mismo mecanismo de la relajación muscular. Como el cuerpo del músculo se relaja, pues aumenta la dilatación a nivel de los vasitos sanguíneos, ¿ok? En este caso, se da a nivel de la capa celular lisa, donde la magnetoterapia va a producir una importante vasodilatación sobre estos segmentos, ¿ok? Si lo queremos visualizar o poder ver, como se dice, demostrar, a través de una termografía, ¿sí? También dicen que esto también trae, digamos, dos consecuencias, ¿no? Por una parte, la hiperemia, ¿no? Es obvio que cuando los vasos se dilatan, que habíamos dicho, que se produce la hiperemia, crece el enrojecimiento de la zona, ¿no? Que vamos a tratar. Y por otra parte, si se tratan zonas muy amplias del organismo, va a producir una hipotensión más o menos, digamos, importante. Hipotensión, ¿qué es hipotensión? Ya lo habíamos dicho también este término. La presión baja. Presión baja, ¿no? Disminuye la presión sanguínea. Correcto. ¿Y qué era hiperemia? El enrojecimiento de la piel. De la piel, ¿no? Eso rojito que se nos ponía en la piel a veces, ¿no? Por el aumento de la temperatura, por el aumento de la dilatación que había a nivel de los vasitos sanguíneos, ¿verdad? Porque la sangre circulaba con mayor potencia, vamos a decirlo así, ¿verdad? A ver, ¿qué más encontramos? ¿Qué otros efectos tenemos? El aumento de la presión parcial del oxígeno a nivel de los tejidos. Quiere decir esto, que va a haber un efecto particular que van a producir estos campos magnéticos, que estuvo bien demostrado y bien propuesto por el doctor Warnke, ¿sí? Él nos decía
que el aumento de la capacidad de disolución del oxígeno atmosférico, ¿no? Que se producía a nivel del agua, y por lo tanto esto también ocurría a nivel del plasma sanguíneo. Es por ello que la presión del oxígeno puede incrementarse de manera muy notable. Este aumento local de la circulación conduce a un mayor aporte de oxígeno, tanto a órganos internos como a algunas zonas distales, ¿ya? Y esto va a ayudar a mejorar el trofismo. Entonces, resumiendo todo esto, cuando la presión del oxígeno se ve aumentada, ¿no? Obviamente va a haber un mayor riego sanguíneo, ¿no? Porque va a estar más oxigenada nuestra célula, va a estar más oxigenada y esto va a mejorar la circulación. Entonces, si hay un mayor aporte de oxígeno, va a haber una mejor circulación, ¿no? Y si hay una mejor circulación, va a mejorar el trofismo a nivel de la musculatura, ¿no? Trofismo también es otro término que ya lo hablamos. ¿Qué es el trofismo? Es el estado del músculo. El estado del músculo, ¿no? Qué tan delgadito está, qué tan gruesito está, ¿no? Qué tan durito, tan blandito, por así decirlo, ¿no? El estado del músculo, ¿no? De la masa muscular, correcto. Me alegra mucho que hoy día sí me estén respondiendo, chicos. ¿Qué más? El efecto sobre el metabolismo a nivel del calcio en el hueso y sobre el colágeno. Creo que esto está muy claro cuando decimos efecto sobre el metabolismo del calcio en el hueso. Habíamos dicho al inicio de clase que una de sus grandes ventajas del magnetoterapia, o del magneto, ¿no? Es que nos ayudaba a consolidar fracturas, a mejorar la osificación de las células óseas, ¿no? Y esto se da a través del calcio. ¿Cómo consolida un hueso? El hueso se rompe, hay una fisura, una fractura, entonces esa parte tiene que volver a rellenarse, por así decirlo, con calcio, ¿no? Es como cuando queremos tapar un huequito que tengamos en la pared, ¿no? ¿Qué echamos? Más cemento, ¿verdad? Lo rellenamos y ya queda parejito. Entonces vamos a hacer ese ejemplo como para imaginarnos un hueso que se ha roto y queremos que otra vez ese espacio se llene de calcio y bueno, de otras células más y otros elementos más, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el magneto? Mejora el metabolismo del calcio, acelera que produzca más calcio y que vaya a esa zona. Bueno, el calcio se produce en todo el cuerpo, correcto, va a todos los huesos, pero justamente en la zona donde ha fracturado, pues va a ir mejorándolo de mejor forma y también incrementa el colágeno. ¿Ok? Entonces, un efecto importante de la magnetoterapia es su capacidad del estímulo trófico del hueso y del colágeno. Efecto que está muy ligado a la producción local de corrientes de muy débil intensidad por el mecanismo de piezoelectricidad. Vuelvo a tocar el tema de piezoelectricidad, ¿sí? Entonces genera esto, genera que el huesito se regenere a una velocidad, no vamos a decir súper rápida, pero un poquito mejor, un poquito más rápida, ¿ya? De su proceso natural. ¿Por qué? Porque mejora el metabolismo. ¿Correcto? ¿Qué más? Tiene también un efecto analgésico, chicos. Un efecto analgésico. ¿Qué quiere decir analgésico? Medicamentos. Medicamento. No. ¿Pastillas analgésicos no son pastillas? Sí, hay Algo de pastillas. calmante, profesora. Esto, claro, para... exacto, como- Ayuda a aliviar los dolores, reducir. Disminuir. El término analgésico, sí, bien es cierto, hay medicamentos que son para el analgésico. Yo no les digo que no, sí. Pero lo que yo quiero que vean, ¿qué es el término analgésico? Es lo que ustedes me dijeron, ¿no? Busca que disminuir el dolor, busca que mejorarlo, ¿no? Tratarlo, aliviarlo, disminuirlo, como ustedes lo han mencionado, ¿no?
Entonces, ¿qué hace la magnetoterapia? Produce un discreto efecto analgésico, derivado tanto de una acción directa de las terminaciones nerviosas como de su actuación sobre el mecanismo productor del dolor. Es decir, la zona que hay dolor la pone la analgésica, ¿no? La zona que si me duele, por ejemplo, el codo, y yo pongo el magneto ahí, me analgesia la zona, ¿verdad? Dice, en la clínica se dice que este efecto no es de rápida aparición, pero es mantenido y persistente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo acudo hoy con que me duele terriblemente, ¿no? El tobillo porque me lo doblé, y me han dicho que el magneto es muy bueno, muy favorable, porque mejora el metabolismo a nivel de las células óseas y el colágeno. Entonces me va a ayudar mucho para lo que es los tendones, los ligamentos. Y me pongo mi magneto correcto. Es cierto, me va a ayudar a desinflamar, me va a ayudar a mejorar. Y a la vez me va a dar un efecto analgésico. Es decir, el dolor no me lo va a calmar al 100%, pero al menos sí me va a disminuir un poco y esto se va a mantener, ¿no? Si antes me dolía un 10, ¿no? Pues me doldrá quizás un 7, un 8, pero lo mantengo. O de repente puede ser que mi intensidad no pueda llegar hasta un 6, ¿no? Ya me duele la mitad de lo que me dolía antes, vamos a decirlo así. Ya, pero ese dolor es mantenido, no es que como el efecto de la pastilla, me lo tomo, se me fue el dolor, pasa el efecto y me vuelve el dolor, ¿no? Este efecto es mantenido y persiste, ¿ok? ¿Qué más hay? Presenta un efecto de relajación orgánica generalizada, ¿no? El simple hecho de tú someterte a la magnetoterapia, puedes tener un efecto general de relajación y a la vez de sedación, que vendría a ser muy útil para el tratamiento del estrés, ¿no? Entonces yo me pongo el magneto en la muñeca porque no sé, tuve una luxación y a la vez voy a tener un efecto relajante. Sí, sí, te relaja, pero específicamente cuando usamos los equipos pequeños va a atacar o va a ser atribuible específicamente a la zona. Que tú sientes una sensación de relajación porque te alivia el dolor, porque sientes tu muñeca, vamos a poner casi la muñeca, ¿no? Un poco menos dolorida, ¿no? Más relajada, también tú sientes ese efecto. Ahora, si te pones en esos equipos, pones de videos mucho más grandes, donde casi todo el cuerpo se puede introducir, obviamente ese efecto de relajación es mucho más generalizado. ¿Ok? Este efecto se ha supuesto debido a que por una parte va a haber un aumento de producción de las endorfinas, ¿no? Y por otra, al hecho de una actuación de relajación muscular. Obviamente que si tus músculos que están tensos, duros, se relajan, tú también vas a sentir esa misma sensación, ¿no? El tono de tu músculo ya empieza a disminuir, se pone más blandito, ¿no? Entonces, si tu músculo está relajadito, tú también empiezas a relajarte, ¿ok? Por eso se asocia mucho a este efecto relajante, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de magnetoterapia, vamos a hablar pues de los aparatos que van a consistir en la consola, vamos a decir al equipo propiamente dicho, ¿no? Y a los aplicadores o los solenoides, ¿no? Lo que les mostré en las imágenes al inicio de clase, que pueden ser esos solenoides planitos, ¿no? O los que son en forma de un aro, ¿no? Para ello, cuando nosotros vamos a programar el magneto, debemos de tener en cuenta que la forma de onda que hay que aplicar debe ser continua, puede darse impulsos, puede ser una onda sinusoidal o una onda rectangular, ¿ok? Tenemos que considerar eso. En su gran mayoría lo que buscamos es que sea continuo, ¿no? Ya sabemos, ya entendemos pero el término continuo, el término sinusoidal y rectangular, que lo hemos visto en las corrientes, ¿verdad? En electroterapia. Pero si queremos un efecto continuo es porque de manera continua el efecto
del magneto, de las ondas magnéticas, van a permanecer. Se va a formar un campo magnético continuo. No es que el campo magnético se forma, está por unos minutos, disminuye, vuelve a subir, a aparecer. No, buscamos que sea continuo, ¿ok? La frecuencia con la que se va a programar puede ser desde el 1 hasta 100 Hz. Por eso decíamos que era de baja intensidad, ¿cierto? En algunos equipos de magnetoterapia se suele usar una frecuencia fija de 50 Hz, ¿no? La mitad, por así decirlo. La intensidad, que lo vamos a medir en Gauss, también va desde el 1 hasta los 100 Gauss. El tiempo es sumamente importante, ¿no? Puede ponerse hasta 60 minutos. Por eso las sesiones como de terapia son largas. ¿Ok? Ya hoy en día los equipos están mucho mejor habilitados y están mucho mejor pues avanzados, ¿no? Y ya todo viene programado. Entonces, que tú manualmente programas la frecuencia, la intensidad, lo puedes hacer. Pero la gran mayoría de los equipos ya viene con sus protocolos predeterminados. ¿Qué quiero decir con esto? Ok, voy a tratar una fractura. Entras, prendes, buscas fractura. Automáticamente se te regula la frecuencia, automáticamente la intensidad, ya viene todo preestablecido. Ok, voy a tratar una inflamación. Automáticamente se programa la frecuencia, la intensidad, el tiempo. ¿Sí? Entonces, ya es programado. Hoy la mayoría de equipos tienen su programación, ¿sí? Para patologías. De acuerdo a la zona que tratas, de acuerdo a la patología, si es un dolor agudo, si es un dolor crónico. Los equipos ya cuentan con eso. Entonces, sí, se nos facilita a nosotros, pero no está de más que sepamos hasta dónde podemos poner. Porque hay pacientes que te dicen, ¿en cuánto voy? ¿En cuánto estoy? ¿No? Y ellos son, los pacientes son bien hábiles, porque de repente la primera vez le dijiste, bueno, esta vez vamos a programarlos con, no sé, 80 Gauss, perdón, 50 Gauss, ¿no? Ok, y la anterior tú le programas con 80. Y te pregunta, ¿y cuánto más programado? 80 de intensidad. Pero si la anterior fue 50, entonces hay que saberlo. ¿Por qué? Porque conforme va pasando el tratamiento, las sesiones, se va aumentando también la intensidad. ¿Ya? Eso sí es válido. El aplicador, que vendría a ser los solenoides, es decir, las plaquitas planitas, o esos redonditos que parecen unos aritos, ¿ok? Los solenoides son los encargados de producir el campo magnético, ¿ok? Y que está incluido en un cilindro de material plástico para facilitar la limpieza. Se introduce, dicen, la zona que hay que tratar, ¿verdad? Cuando me refiero a esos aritos, esos campos magnéticos también llamados solenoides. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este es en forma de un aro, el redondo que uno también le dice, ¿no? Y estos son los planos, ¿no? Si se dan cuenta, claramente se nota la diferencia. Uno es plano y otro en forma de aro, ¿verdad? Generalmente existen, dice, dos diámetros de solenoides de pequeño tamaño, que son de 15 a 20 centímetros de diámetro, ¿cierto? Y los más grandes, que son para piernas, rodillas, brazos, antebrazos, y hay otros que son sumamente más grandes, ¿no? En donde ya pueden introducir las demás zonas del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, estos de acá, miren, ¿no? Ocupa ambas piernas, parte de muslo, cadera, hasta un poco más de la rodilla, ¿no? A comparación de los otros que son más pequeños, donde a veces para cuello, ¿no? Con este de aquí podemos poner, como es planito, ¿dónde creen que se pueda poner este de aquí? Este de acá, el planito. ¿Dónde caería muy bien? A ver, ¿quién me dice? En una zona plana, donde sepan que va
encajar muy bien. ¿Dónde? ¿Qué parte del cuerpo puede ser así plana? Y donde podemos colocar estos. En el brazo. El brazo es plano. Otra parte un poquito En la más. espalda, En la espalda, claro, chicos. En la espalda queda muy bien. Se podría colocar esos planitos. Ahora, no tenemos los redondos o los que son en forma, ¿no?, de aro. Tranquilamente también pueden trabajar con eso, pero siempre sujetándolos también. Porque tienden a deslizarse pues más rápido, ¿no? No quiere decir que no lo puedas poner en un brazo. Sí, puede ir uno arriba, otro abajo, pero también lo tienes que, con una cinta, con esos velcro que le digo que se pegan, sujetarlos y fijarlos bien para que no se pierda la onda. ¿Ya? Para que no se pierda el campo magnético. Para poder aplicar el tratamiento, dicen, basta con localizar la zona que hay que tratar en el interior, no, en este caso le llaman cilindro, ¿no? Cilindro, aro, el redondo, vamos a escuchar esos términos, ¿no? Pero el nombre correcto, solenoide, ¿ok? Y aplicar la frecuencia y la intensidad va a ser prescritas, ¿no?, durante el tratamiento indicado. Por ejemplo, ¿no?, generalmente entre 15 a 30 minutos en aplicaciones localizadas y de 30 a 60 minutos cuando se realiza sobre más de una zona o en aplicaciones generalizadas. ¿No? Entonces va a depender también de la zona donde queramos aplicar. Si es un punto específico, bien localizado, que lo tienes ahí, puedes usar este tiempo, ¿no? Si es una zona, la pierna que le duele, pues arriba, abajo, el centro, todo y todo, y es un lugar más generalizado, puedes usar de 30 a 60 minutos, chicos. Pero es un tratamiento regular, ¿no? No es como un ultrasonido que puedes estar de 8 a 10 minutos, ¿no? Estos varían entre 30 hasta 1 hora con el equipo, ¿sí? Las sesiones suelen ser de manera diarias y su número es muy variable, ¿no? Por ejemplo, puedes tener 10, 20 sesiones con el magneto, ¿no? Va a depender del proceso, si es agudo, ¿sí? O crónico. En crónico puedes usarlo hasta 20 sesiones. Por ejemplo, artrosis, osteoporosis, ¿no? Y durante tiempos de 30 minutos hasta quizás un poco más, ¿no? Un promedio siempre es manejable a 30 minutos. ¿Sí? Las máquinas vienen preestablecidas con este límite de tiempo, 30 minutos. No quiere decir con eso que no le vas a poner más. Si lo requieres así, lo puedes utilizar. ¿Ya? ¿Y por qué dices diario? Porque si lo haces de manera continua, puedes notar unos mejores beneficios. ¿Ok? Ahora, me dice, ¿eso se puede aplicar junto con otros equipos? Al mismo tiempo no, pero sí puedes aplicar de repente como parte de tu tratamiento. No, de repente tú crees conveniente, o antes usaste, no sé, tu compresa, tu masaje, o de repente hiciste con el magneto y después quieres usar una compresa, se puede hacer. ¿Ya? Indicaciones. ¿Cuáles son nuestras indicaciones para este tipo de agente? Tenemos estímulo del metabolismo del calcio en el hueso y sobre el colágeno. Esto ya lo mencioné. Quienes estuvieron atentos me pueden decir qué es esto. ¿Que va a estimular qué? Maldonado. Dígame, Miss. ¿Qué quiere decir estimular el calcio en el hueso y el colágeno? El magneto está indicado para qué entonces. Se le escucha entrecortado, profesor. A ver, había dicho, ¿Podría repetirme, por favor? dentro de las indicaciones generales dice estimulo o estimula el metabolismo del calcio en el hueso y también del colágeno.
Cuando nos dice que va a estimular el calcio en el hueso y también parte con el colágeno, quiere decir que el magneto lo vamos a utilizar como ¿qué? ¿O para qué? Al inicio de clase lo dije. ¿Por qué era tan bueno el magneto? ¿Quién le ayuda a su compañero? ¿Quién sí estuvo atento? Para el desarrollo de qué, Jeffrey. ¿Desarrollo de qué? Cuando te fracturas, ¿qué había dicho? El ejemplo de la pared y que echábamos el cemento y que pasaba en el huesito, lo mismo con el calcio. ¿Se olvidaron? Por ejemplo, si para cicatrizar el hueso, ayuda a estimularlo. Ya, para consolidar la fractura, ¿verdad? Si un huesito se rompe, acelera el metabolismo, hace que ese huesito Como pegue, si lo cicatrizara. pegue más rápido. No, si el hueso no vamos a decir que cicatrice, sino vamos a decir que se regenera de manera interna. Por eso que estimula el calcio. ¿Quiénes hacen? El hueso está formado por qué? Principalmente por calcio, ¿verdad? Por calcio. Entonces, tú al aplicar magneto en una fractura vas a estimular que se produzca más calcio y eso va a ir al hueso y lo que va a hacer es que, como comúnmente decimos, ¿no? El huesito se pega, pues si se rompió, el huesito pegó, ¿no? Cuando te fracturas, el médico no te manda, consume calcio, alimentos con calcio, para acelerar o ayudar a este proceso. Es lo que hace el magneto. Hace que tu cuerpo produzca más calcio y te ayuda a regenerar, ¿no? El huesito que ha sufrido pues alguna fractura o alguna fisura. ¿Ok? Y también ayuda mucho al colágeno. ¿Ya? Entonces ya se han indicado sus fundamentos basados, vuelvo a repetir, en el efecto piezoeléctrico. Esto también lo tienen que saber, chicos, muy bien. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Otra indicación es que va a mejorar el efecto trófico sobre las células, sobre los tejidos y sobre algunos órganos basados en la actuación intracelular de los campos magnéticos, ¿no? En el mayor aporte trófico va a producir una vasodilatación y va a haber un aumento de la presión parcial sobre el oxígeno en los tejidos y en los órganos. Entonces, si va a haber una mejor oxigenación, ¿no? Va a mejorar la vasodilatación. Por ende, el aumento de la presión sanguínea, ¿no? Y va a mejorar el nivel de los tejidos y de los demás órganos, ¿no? Por eso dice, haz actividad física, ¿no? Para que tengas mejor oxigenación, para que tus células estén más oxigenadas. Entonces así tienes, digamos, que mejor, algunos dicen, ¿no? Mejor para los adultos mayores, ¿no? Mejor desempeño, vas a tener una vida más activa. ¿Y por qué se va a producir eso? Por todo esto, chicos, porque cuando la sangre viaja más rápido, ¿no? No está, digamos, ese capilar o esa venita obstruida o de repente con más grasa, ¿no? La sangre viaja despacito. Por ende, la oxigenación es menor. Por eso algunos adultos mayores se cansan cuando caminan, ¿no? Igual es acá. Si tienes mejor irrigación, obviamente los tejidos van a estar mejor irrigados y mejor oxigenados. Entonces va a mejorar eso a nivel celular y de los tejidos, ¿no? Todo está encadenado. Y ese efecto se produce cuando usamos el magneto, ¿ya?
Hay una mejor vasodilatación, hay una mejor presión del oxígeno a nivel de los tejidos, ¿no? Entonces, por ende, va a mejorar el trofismo, ¿sí? El efecto antiinflamatorio se va a dar tanto por la producción de la hiperemia, es decir, esa zona de enrojecimiento, esa zona rojiza que se va a producir, como por el estímulo de la liberación de sustancias antiinflamatorias. ¿Ok? Entonces, baja el dolor, ¿no? Mejora el trofismo, libera sustancias que van a disminuir el dolor, que son las prostaglandinas. ¿Ok? Entonces, otro efecto que también produce el magnesio, ¿ya? Antiinflamatorio. Por ello lo podemos usar en procesos agudos, en procesos crónicos, en procesos subagudos. En cualquiera de los procesos lo podemos utilizar, ¿sí? El efecto analgésico, ¿ya? También está indicado para todo lo que es efecto analgésico. Ya habíamos dicho, no es de manera inmediata, pero sí es duradera, ¿ok? Va a derivar tanto de la actuación de los campos magnéticos sobre las terminaciones nerviosas, como de la reducción de las condiciones que van a provocar el dolor. Entonces, quiere decir, si tenemos dolor, ¿no? Ya sea por alguna inflamación, ¿qué va a pasar? El dolor es bien cierto, no te la va a calmar al 100% y de manera muy inmediata, pero sí te va a deducir un poquito, pero lo va a mantener. ¿Ok? Lo mantiene, tiene un efecto más duradero. No inmediato, pero sí duradero. ¿Ok? ¿Qué más? Tiene efecto descontracturante, ¿no? ¿Y por qué? Por lo que relaja las zonas. Relaja la musculatura. También tiene un efecto relajante general, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, es descontracturante, indicado en las contracturas, entonces, ¿verdad? Antiespasmódico, porque tiene un efecto directo sobre las fibras lisas también. ¿Ok? Es hipotensor por su efecto de relajación vascular cuando actúa sobre zonas muy amplias. Y tiene un efecto de sedación, ya habíamos dicho, ¿no? Que es general, porque hay un aumento de la producción de endorfinas. Las endorfinas también ayudan a esa sensación de sentirte más relajado, más suelto. ¿Ok? A ver. Ya, antes de pasarme acá. ¿Hay alguna duda? ¿Preguntas? ¿Se entendió? Voy a preguntarles a zona de clase. ¿Se entendió? Vuelvo a preguntar. Sí, Miss. Sí, ya. ¿Todo claro, Jeffrey? Jeffrey. Ok. Hernández Trujillo, ¿todo bien? ¿Se entendió? Sí, me. Guamaní. Sí. Ok. Ya. Entonces, si me entendieron esto, se les va a hacer mucho más fácil. Luego de haber mencionado todos los efectos que tiene y dónde vamos a usar el magneto, vamos a irnos a las indicaciones específicas. Cuando hablamos de específico, vamos a decir en qué procesos de manera específica vamos a utilizar. Cuando hablamos de todos los procesos reumáticos, nos referimos a aquellas patologías cuyo origen es reumatológico. ¿Ok? Por ende, lo vamos a usar ahí. Entonces, el magneto lo vamos a emplear en todas aquellas artropatías degenerativas de cualquier localización. ¿Qué quiere decir?
Cuando hablamos de artropatías degenerativas, nos estamos refiriendo a la muy conocida artrosis. ¿Ya? A las artrosis. Cuando dicen de cualquier localización es porque puede haber una artrosis en la rodilla, artrosis en el hombro, artrosis en la columna, artrosis en la cadera, en cualquier zona de tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, cuando le atribuimos el término gonartrosis, es porque la artrosis se va a generar a nivel de la rodilla. ¿Ok? Gonartrosis es la artrosis que se da en la rodilla. Cuando decimos coxartrosis, vendría a ser la artrosis que se da en la zona de la cadera. ¿Sí? La espondilosis ya hace atribución a la degeneración de las vértebras, ¿sí? Que pueden ser vértebras cervicales, vértebras lumbares y también las dorsales, chicos. Pero siempre vamos a ver más en zona cervical y zona lumbar la espondilosis. ¿Ok? Entonces, cuando hablan de procesos reumáticos, tienen que ver con los procesos degenerativos, ¿no? En donde involucran las artropatías. No se asusten los términos. La enfermedad más degenerativa que puedan ustedes conocer o mencionar, artrosis. ¿Sí? La artrosis. Cambia de nombre, sí. En lugar de decir artrosis de rodilla, dan el término de gonartrosis. En lugar de decir artrosis de cadera, dicen coxartrosis. ¿Ok? Entonces, toma el nombre de acuerdo a la zona donde se ha producido el desgaste. Y dentro de las artropatías inflamatorias viene la artritis y la espondilitis anquilopoyética, ¿no? Mientras que una es degenerativa, la otra es inflamatoria. ¿Sí? La degenerativa siempre va a ser la artrosis, chicos. Y la inflamatoria siempre va a ser la artritis. Para que no se olviden, dentro de las enfermedades reumáticas más conocidas y que la gran mayoría de la población aqueja, siempre hay dos, las degenerativas y las inflamatorias. Las degenerativas siempre van a ser todas las artrosis, ¿ok? Y las inflamatorias es la artritis. ¿Por qué? Porque su mismo nombre lo dice, una te degenera, ¿sí? Y la otra simplemente causa inflamación a la zona. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí bien con los términos? ¿Lo apuntaron? Sí, Miss. Luego en el examen les pregunto y se olvidaron. Ya. Y los reumatismos periarticulares, vamos a mencionar aquí todas las polimialgias reumáticas, que vendrían a ser pues los síndromes discales, las radiculitis, las ciatalgias, las periartritis. ¿Quiere decir esto? Con ese poli se refiere a varios, ¿no? Mialgias, dolores. Entonces, varios dolores a nivel de zonas reumáticas, ¿no? Por ejemplo, síndromes discales. Cuando a veces tienes dolor en el disco vertebral C1, C2, C3, C4, C5, pone todas las cervicales, ¿no? O cuando tienes radiculitis o ciatalgias, la clásica ciática, ¿no? Porque te ha afectado más de una vértebra, la L4, la L5, pone la L3, 4 y 5. Tienes problemas ahí y por ahí está pinzando el nervio, ya se vuelve una ciatalgia. Entonces son varios, no es uno, no es un solo ladito, son varios. ¿Ok? Las miositis y las tenomiositis de igual forma. ¿Ya? ¿Alguien escuchó el término miositis alguna vez?
Miositis vendría a ser la inflamación del músculo. ¿Ya? La inflamación del músculo o es un dolor muy característico cuando queremos mover alguna zona del cuerpo, ¿no? O algún segmento. Puede ser por no sé, una lesión jugando un deporte, un golpe muy brusco, un accidente, o también a consecuencia de alguna enfermedad. ¿Ya? Las miositis son así, inflamaciones que se producen a nivel del músculo. Recuerden, a veces cuando no sepan las terminologías o no se las recuerden bien, vamos a decir que deshilacho en los términos. Mio es de músculos, ¿verdad? Itis, inflamación. Inflamación de los músculos, chicos. ¿Sí? Y tenomiositis, ¿a qué le suena? ¿Alguien por ahí? Inflamación a nivel de los tendones o del revestimiento de la musculatura. También de la zona sinovial. Igual inflamación. ¿Sí? Entonces, en cualquier polimialgia, en problemas musculares y enfermedades a nivel del músculo que hayan sido por algún accidente o lesión traumática, ya sea en sus dos primeras fases, aguda o subaguda. Ahí también podemos usar el magneto. ¿Ok? Aquí. Lo que les mencionaba desde el inicio de clases, porque es una gran ventaja por el cual usamos el magneto en su gran mayoría, ¿no? Trastornos de osificación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, lo podemos usar en osteoporosis, ¿no? En osteoporosis tanto generalizadas como localizadas, ¿no? Hay algunas mujeres después de la menopausia, donde ya a veces no producen la misma cantidad de hormonas y sufren un montón de cambios en el organismo, ¿no? Dentro de ellas, a veces está la osteoporosis, ¿no? A veces por ahí podrán escuchar, pucha, después de la osteoporosis me detectaron, perdón, después de la menopausia me detectaron la osteoporosis. No suele darse. Donde también usamos el magneto cuando hay retardo en la consolidación de fracturas, ¿no? Se acelera un proceso curativo, dice. ¿No? Lo que les dice, si hay fracturas, fisuras, usamos el magneto para poder consolidarlas, ¿no? Para mejorar, por lo que les vuelvo a repetir, cuando dicen para que el huesito pegue más rápido, ¿no? Cuando van a, mira, falta un pedacito para que se pegue el huesito. Ese término, pegar el hueso, es consolidar. ¿Ya? Para que el hueso se consolide. Y también en una pseudoartrosis. ¿Ya? Ahí también utilizamos el magneto. ¿Qué más? ¿Dónde podemos usar el magneto? También lo utilizamos en la rama de la traumatología. También dentro de la medicina laboral y la medicina deportiva. Como por ejemplo, en contusiones, en distorsiones o en luxaciones. Por ejemplo, ¿no? Golpes, accidentes o dentro de la práctica deportiva, los clásicos esguinces, ¿no? O te luxas el tobillo, te luxas la rodilla, ¿verdad? O se te sale el hombro, que le conocen ustedes. Ya. Ahí podemos usar muy bien el magneto. ¿En dónde más? Profesora, Sí, hijo. Te en escucho. los casos de en el caso de los esguinces, Ujú. ¿cómo le puedo decir? ¿Cuántas veces se tiene que usar la magnetoterapia? Va a depender del grado del ¿O esguince. cuántas sesiones son? Va a depender del grado del esguince. Y va a depender mucho de cómo vaya evolucionando el paciente, ¿no? Si es un esguince de grado 2 para 3,
Mínimo tus 10 sesiones, hasta 15 pueden ser viendo y cómo El grado 2, de grado 2, como te digo, viendo cómo va evolucionando el paciente, unas mínimo, para que te ayude bien, un mínimo unas 10 sesiones de magneto. Sí, entre unas 8 a 10 sesiones te ayuda bastante. Pero hay pacientes que a que veces, como hay personas que también, hay ¿perdón? personas como que no ven, no digo que hay personas como que no ven el avance y como ya se van, hacen 5 sesiones, 6 y después ya no quieren. Pero es que justamente tienen que ver cómo es que va evolucionando tu paciente. Por eso siempre yo les he dicho, es muy importante que el paciente lo valoren apenas llega. Tienes que ver todo, tienes que ser bien minucioso y bien observador. Desde cómo entró, si entró caminando, vamos a poner el ejemplo del esguince, ¿no? Si entró caminando, entró cojeando, entró en la silla de ruedas, entró con ayuda de alguien porque lo sostenía porque vaya, no sé, salten en un pie, entró con muletas, no sé, tienes que ser bien observador porque ya depende de eso también te vas a dar cuenta de qué tanto es la gravedad que has sufrido, ¿no? Otro, tienes que ver cómo está la zona, ¿no? Cómo se siente el paciente, qué tanto le duele, y tú vas viendo ahí y te vas a dar cuenta qué tanto va el paciente tolerando también tu tratamiento, ¿no? Hay pacientes que no te colaboran, hay pacientes que sí, hay pacientes que tú le dices, ¿sabes qué? Ya, haz reposo relativo, no absoluto, un reposo relativo, ponte hielo en casa, vamos a hablar primero de la fase aguda, cuando recién comienza, ¿no? Ponte hielo en casa, no estés haciendo mucho trajín, no le das las pautas. Regresa al día siguiente o a los 2 días, otra vez lo mismo. Le preguntaste, no hice esto, no hice lo otro. Sí, de repente, pero tú te das cuenta cuando realmente lo hizo y cuando no lo hizo, ¿no? Entonces, ahí vas ahí tú viendo, ¿no? De repente tú le indicas, no, esta vez vamos a cambiar, ya vamos a empezar a hacer esto, lo otro. Y a veces por miedo, porque no cree, ¿no? Porque tiene la duda, no colabora, ¿no? Entonces, en el caso de lesiones deportivas, sí hay muy, digamos, el avance es mucho mejor, ¿no? Porque son pacientes que están completamente siempre activos. Y cuando me refiero a activos, es porque están en constante entrenamiento, su masa muscular está más tonificada, ¿no? A que se nota, vamos a comparar así la diferencia entre un deportista que se ha doblado el pie a una persona que, no sé, te trabaja en oficina y por el taco se dobló el pie. ¿Verdad? Ambos con grado 2, vamos a suponer así. ¿Ya? Ambos igualitos, se les hinchó, se les moreteó, vinieron cojeando, ¿no? Pero te apuesto que el que hace deporte en 2, 3 semanas está volviendo a jugar, ¿no? Mientras que la que está en oficina te llega el mes y está con miedo para pararla, no sé, en un pie. ¿Ya? Y es por varias razones, por el músculo, porque está acostumbrada a hacer esa práctica deportiva, ¿no? Y por su mismo trabajo que lo requiere, ¿no? Entonces, tu tratamiento va de la mano con eso. No te dices que a veces a las 5, a la quinta ya te ve mejor y no te hace nada mal. Sí, a veces a la quinta te pueden ver mucho mejor. Y en la quinta te bajaron la inflamación, a la quinta se te fue el dolor, a la quinta ya pisas bien o a la sexta. Pero se olvidan que después de eso tienes que fortalecer porque todo eso queda debilitado de manera interna. Tú te puedes curar de la esguince en 2 semanas y media de repente, ¿no? Aparentemente, pero de manera interna tus ligamentos, tus músculos, todos esos vasitos que se rompieron, todos esos ligamentos que se sobreestiraron, no se van a recuperar en las 2 semanas y media. Demora un poco más de tiempo, pero eso sí, sí te permite ir avanzando con tu deporte. Y ahí justamente es ahí donde te vas a ir a recuperar, ¿no? Entonces, no tampoco decir, reposo 2 semanas, no hagas nada que te guste, ¿no? Ya se te fue el dolor, se te fue la inflamación, se te fue el moretón, ya vuelve a jugar. En algunos casos sí, vuelves a jugar, pero ¿qué pasa? Sientes el pie medio inestable, ¿no? A veces para patear sientes una molestia,
¿no? O para picar también tienes un concito. Siempre es algo porque te olvidaste justamente es del fortalecimiento, ¿no? Entonces de repente yo en 6 sesiones o 5 te veo mucho mejor y digo, ya ahora sí ya no juega, pero tampoco es así. Muchos se olvidan de eso, de la parte del fortalecimiento, ¿ya? Dice que a los 15 también le ponen yeso. Sí, dependiendo del grado. ¿Ya? Algunos, dependiendo del grado, los ingresan. ¿Por qué? Porque necesitan que la articulación esté fija. No se mueva, no sé, por una semana o por 15 días. Perdón, 15 días a 20 días. Y les ponen yeso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo enyesan? Porque justamente quieren que esa articulación no se mueva. ¿Ya? Pero es variante. Ahora, a veces ya se puede utilizar el yeso, de repente, porque por ahí tuvo una fisura, de repente, ¿no? Un esguince grado 3, de repente. Hay otros esguinces un poquito menos nocivos, vamos a decirlo así. Utilizamos el vendaje, o el TEG, o el vendaje de compresión. Hay varios tipos de vendaje que usamos dentro de la terapia. Entonces, no necesariamente te enyesa. Dependiendo del grado también, ya Jairo, porque si es un grado 1 a 2, a veces no, solamente mandan reposo por un par de semanas. Si es un grado 2 y un poquito más, sí te lo ingreso. Y más si por ahí hubo una luxación, perdón, una fisura, o en la ecografía sale pues que ya ha habido desgarro de algo más, sí te ingreso. Sí te mandan ingresar. Justamente para que esa zona que se ha afectado no se amplifique más la lesión, ¿no? Y después te mandan a tu terapia, pues después que te sacan el yeso, porque vas a estar más duro ese tobillo, que te va a doler para moverlo, no por el esguince que has tenido, sino por el yeso que te han puesto. Bien, entonces continuando, también lo aplicamos en enfermedades vasculares periféricas, ¿no? Que pueden ser úlceras varicosas, o flebitis, en nivel de miembros inferiores, todo lo que tenga que ver con enfermedades vasculares, también usan el magnesio. ¿Y por qué? Porque habíamos dicho que es un buen vasodilatador. ¿Ok? Pues ya. Cuando hablamos de cirugía, también podemos usar el magneto porque acelera la cicatrización. Es un buen cicatrizador. ¿Ya? También ayuda a curar heridas y quemaduras. ¿Ya? Por el metabolismo, porque acelera el metabolismo, habíamos dicho a nivel celular, a nivel de tejidos, ¿no? Entonces mejora la cicatriz, te ayuda a cerrar, ¿ya? Una herida. Bueno, en otorrino no es nuestro rubro. En neurología, sí, vemos pacientes neurológicos por dolores que sean de origen nervioso, es decir, dolores que sean por neuralgias, es decir, donde esté comprometido los nervios, ¿ya? Donde estén comprometidos los nervios. En lumbalgias, en ciatalgias, ahí también usamos, ¿no? Medicina interna no es nuestro ámbito, ¿ok? En trastornos derivados del estrés, bueno, tampoco es nuestro ámbito, ¿no? Insomnio, cefalea, no vemos eso nosotros. ¿Cuáles son sus contraindicaciones? Las contraindicaciones dicen, no existen contraindicaciones absolutas para la aplicación del magneto, ¿ya? Sin embargo, existen situaciones que requieren precauciones muy especiales, ¿no? Por ejemplo, en los enfermos con portadores de marcapasos, ¿no? Habíamos dicho que hay que tener sumamente cuidado, ¿no? Por eso lo estamos poniendo dentro de contraindicaciones, ¿no? Pacientes que tengan
marcapasos, ¿verdad? ¿En dónde más? En mujeres que están gestando, ¿no? En donde presente el paciente una enfermedad vírica o de micosis, ¿sí? El paciente que tenga hipotensión también, ¿no? Presión baja. ¿Por qué? Por la posible producción de una lipotimia. Hay mucho que el magneto también se produce una hipotensión, ¿verdad? Entonces, el paciente tiene la presión baja. ¿Se la vas a bajar más? No, ¿ok? Si presentas hemorragias o heridas hemorrágicas, ¿no? Tampoco por la posibilidad, ¿no? De agravarlas, ¿ok? Por eso también cuando la mujer se encuentra en su etapa de menstruación, ¿ya? No se debe aplicar tampoco en zonas abdominales, o cerca al abdomen, cerca a la zona uterina, ¿sí? Y si el paciente también presenta una anemia severa, ¿correcto? Acá lo he puesto en rojo y con flecha. Dice, la presencia de placas o implantes metálicos no es contraindicación de la magnetoterapia, debido a que su posibilidad de calentamiento es muy remota. Quiere decir esto, si tenemos nuestro paciente, ¿verdad? Que le han puesto una placa, un perno, ya sea por una fractura, ¿verdad? El ponerle el magneto no va a implicar o no está contraindicado en él. Pero a mí, dentro de las contraindicaciones dicen objetos metálicos, implantes. Sí. Por ejemplo, el hecho de que no tenga implantes o cosas metálicas cerca a la zona tratada, por ejemplo, una pulsera, ¿verdad? Unos aretes. Es más, el uso del celular, dice que durante el uso del magneto no debe de usarse el celular, porque puede llegar a desconfigurar. ¿Ya? Yo creo que, miren chicos, para ser sincera, y por curiosidad yo aprendí mi celular junto al magneto. No se me ha malogrado, ¿ya? Pero bueno, se dice, yo pienso que debe ser por momentos prolongados. Bueno, tampoco es que le puse el celular dentro del aro, ¿no? Pero como dice, la curiosidad mató al gato, ¿no? Lo he hecho, he sacado el celular cuando está el equipo cerca. No es que mi celular se haya malogrado, pero eso sí, hay que tener mucho cuidado porque puede ser descalibra también el equipo. ¿Ya? Entonces, precaución, evita usar el celular cuando estés con el magneto. Es más, el paciente también puede decir, ¿no? Tu celular, evita usarlo porque se puede dañar y también el equipo. ¿Sí? Pero los metales igual, ¿no? De repente saca por ahí la pulsera, la hebilla, no sé yo, ¿no? Pero el que el paciente tenga de manera interna la plaquita, el perno, tú puedes poner tranquilamente tu magneto, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice que no hay probabilidad de calentamiento. El magneto no recalienta, ¿ya? No recalienta. Cuando se usa el magneto, no se siente absolutamente nada. Nada, por así decirlo. Ya casi, si lo pasas de media hora o quizás un poco más, apenas un ligero calorcito. Ligero, pues dice muy remota la posibilidad de calentamiento. Ok, si lo pones 15, 20 minutos no sientes nada. Pero si lo pones quizás 30, 40, una hora, una ligera sensación de calentura. Un calor horrible. Ligero, apenitas. ¿No? Casi imperceptible, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, ya saben, si por ahí les digo a un paciente que tiene una fractura y lo han operado y le han puesto un implante, pernos, platinos, placas, algo, tranquilo, pueden buscarlo con cualquier tranquilidad, pero sí retirar todo lo externo que tenga, ¿no? De repente van a aplicar en la muñeca y le ven por ahí pulseras, anillos, relojes, preferentemente retirar, ¿ok?
Precauciones. Estas son las precauciones que debemos de tener en cuenta. Quitar el aparato de los sordomudos. No hay personas que utilizan algún aparato para escuchar de repente, preferiblemente retirarlo. Quitar relojes, quitar cadenas y considerar sobre todo objetos metálicos. Recuerden que son campos magnéticos. Si tú le pegas un imán, imaginen pegarle un objeto que también contenga eso. ¿Ya? Por eso retirarlo. No aplicar durante la menstruación, ya lo habíamos dicho. Si se va a usar una onda cuadrada, vigilar que no haya flebitis. Bueno, en la gran mayoría usamos continuo. No utilizar imanes sobre el abdomen en las embarazadas, es decir, no colocar el magneto directo al abdomen. Imaginen que les duele la lumbar y quieres poner en esos túneles grandes y está la mujer gestando. No cometas ese error. Pero el dolor es en el lumbar, sí, pero el aro te compromete todo. ¿Ya? O igual si le vas a poner el plano, tampoco. Prevención no usarlo, ¿ya? No utilizar la cama magnética por más de 8 a 10 horas. Cuando se refiere a la cama magnética es como la que vimos en el video, ¿no? Que el paciente se introducía por completo. En camas especiales. Se dice que se debe esperar de 70 a 90 minutos después de las comidas para aplicar esta terapia. ¿Ya? Para prevenir la interferencia con los movimientos peristálticos del estómago. ¿Okay? Para no interferir, digamos, con la digestión. No aplicar desde el polo magnético positivo sin supervisión médica. El magneto también trabaja con dos polos. Polo negativo, polo positivo, un polo norte, un polo sur, como también se le puede conocer. ¿Ok? Pero en esa parte, en su gran mayoría siempre usamos ambos. ¿No? Se usa ambos polos. Ambos se usan. Enfermedades tratadas con esteroides requieren menos dosis y se acompaña de un campo magnético y debido a que esto va a corregir los efectos colaterales como la retención de sodio y la osteoporosis producida por los esteroides. Entonces, pacientes que sufran de alguna enfermedad esteroidea también tienen precaución, ¿ok? Aunque esté consumiendo esteroides también, ¿sí? Por ejemplo, para sacar el puncho, ¿no? Mucho cuidado. Efectos colaterales, puede haber un aumento del dolor entre la cuarta y la quinta sesión y luego va a disminuir entre la sexta y la séptima. Ojo que esto no quiere decir que todos los pacientes cuando se su cuarta sesión de magneto les va a doler algo o les va a doler la zona que se va a tratar. No necesariamente. Dice que puede haber un aumento del dolor. ¿Sí? Puede haber. No va a decir que, señor, hoy es su cuarta sesión. Por si acaso, hoy día le va a doler, ¿eh? No se va a asustar, no necesariamente. Ya lo traumatas a tu paciente. El paciente le dice, ¿le va a doler? A él le duele. Tú le dices, no le duele, no le duele. Nosotros jugamos mucho de psicología también con el paciente. En los pacientes poliartríticos puede migrar el dolor a otras zonas si se prolonga por más de 10 sesiones. Debemos de cambiar o alternar del tratamiento. ¿Sí? Cuando decimos poliartríticos es porque tiene dolores articulares en diferentes zonas. Bueno, le duele el hombro, le duele la rodilla, le duele la cadera, le duele la cintura, le duele el cuello, varios dolores. ¿Ok? Y de repente tú estás tratando de la zona de mayor dolor, no sé, la rodilla. Se le fue el dolor en la rodilla y de repente ahora me está doliendo el hombro. ¿No? Entonces hay que variar. ¿No? A veces no exceden unos 10 sesiones. Si hay un hormigueo o sabor metálico en la lengua, hay que disminuir la intensidad. Muy rara vez va a pasar esto, a menos que la intensidad se la pongas al máximo, ¿no? Si quieren saber qué se siente, pruébenlo. Cuando vayan a hacer prácticas, súbenle máxima intensidad al magneto extensa y media hora. A ver cómo nos empieza a hormiguear la lengua o empiezan a saber a metal. Como que hubiesen chupado algo de metal o lamido algo de metal. Ya, la metodología consiste en aplicar dosis bajas porque estimulan procesos, mientras que las dosis altas van a inhibir procesos.
Si tenemos una rotura del músculo, debemos de esperar al menos 24 horas para que se produzca, digamos, digamos ese efecto natural, ¿no? A nivel, pues, de las zonas internas de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, no es que te rompas el músculo ahorita y vayas corriendo a ponerte el magneto, ¿no? Hay que esperar mínimo 24 horas para empezar a usar el tratamiento. Obviamente que nadie que haya sufrido una lesión inmediatamente va a irse corriendo, póngame un magneto, ¿no? A veces te duele, te estás un par de días adolorido y después te das cuenta que está limitado y el dolor aumenta y recetas fe y después llega a tus manos, ¿no? O de repente va directo a terapia. Entonces, inmediatamente que te lesiones y vayas corriendo por un tratamiento de magneto, muy difícil. Siempre es pasar a veces las 24 horas, ¿no? Si has tenido un AVE hemorrágico, ¿no? Si la intención, o un ataque estable, debemos esperar. ¿Qué quiere decir el TAC? ¿Alguien sabe qué significa las siglas del TAC? Un traumatismo encefalocraneal, ¿no? Si has tenido un golpe. ¿Cómo dijo? Traumatismo encéfalo. No, ese es el TEC, perdón. Este es el TAC de la tomografía. Estoy hablando acá, me estoy confundiendo. El TEC, me estoy confundiendo, chicos. El TEC, las siglas TEC, si es traumatismo encefalocraneal. El TEC. ¿Ya? TAC es la tomografía axial computarizada. Sí, me confundí. El TEC es el traumatismo. O sea, como acá hablo del AVE hemorrágico, me fui directo al golpe del cerebro. Pero no, si has tenido un golpe, ¿sí? Que te ha producido hemorragia, ¿ok? Y has pasado por un atomo, ¿no? Al menos esperar un mes. Si es que al momento de hacerte el TAC salió estable, ¿no? Es decir, nada, digamos, fuera de lo normal, ¿verdad? Esperar al menos un mes. Porque cuando uno pasa por un átomo, también hay un montón de ondas que se quedan en tu organismo. Así que también esperar. Una intensidad y una frecuencia, cuando se programa la intensidad y una frecuencia baja, es mayormente para procesos agudos, y cuando es más alta para procesos crónicos, ¿sí? Si programamos entre 20 a 30 Gauss, corresponde para procesos agudos, en su gran mayoría traumáticos, reumáticos y postoperatorios que son recientes. Y si usamos una intensidad de 30 a 60 Gauss, ¿ok? Es para procesos mayormente crónicos y degenerativos, ¿sí? Eso es para cuando queramos nosotros programar el equipo, ¿sí? El tiempo de tratamiento, como habíamos dicho, se puede dar entre 30 a 60 minutos, ¿no? A veces nuestra experiencia o el tiempo, de acuerdo a la patología, puede ser variable de 10 a 15 minutos. 15 minutos también se puede utilizar como mínimo, vamos a ponerlo así. Los ciclos deben ser de 10 sesiones en procesos agudos, ¿no? Es decir, el paciente con una lesión aguda, unas 10 sesiones mínimo, ¿verdad? 8 a 10 sesiones puede ser. Ya. Para pacientes en procesos crónicos, 3 a 4 ciclos. ¿Qué quiere decir? Que podemos ser interdiarias, ¿no? O 3, 4 veces a la semana, mientras que las anteriores sí pueden ser hasta diarias. ¿Sí? En agudos puede ser diarias y estas pueden ser alternadas. Tiene un efecto acumulativo de 3 a 6 meses, ¿no? Lo que les decía, el dolor sí se nos puede disminuir al inicio cuando aplicamos el equipo, ¿no? Lo mantenemos en un rango perenne. Conforme pase va a ir bajando el dolor, obviamente, hasta que se nos va el dolor, ¿no? Y ese dolor tiene un efecto acumulativo, ¿no? De 3 a 6 meses. ¿Qué quiere decir, Miss? Que a los 6 meses me vuelve el dolor. No necesariamente. Si has hecho un buen tratamiento, ¿no? Una buena rehabilitación, el dolor nunca más te viene, ¿sí?
El inicio puede ser diario y luego podemos ir alternando, ¿no? Pues en agudos, sesiones diarias. En crónicos puede ser alternante, de 3 a 4 sesiones a la semana, ¿sí? Mínimo 10 sesiones, ¿ok? Diarias y alternas se puede dar. Si en caso puedes hacer 2 sesiones por día, hay que esperar un intervalo de 6 horas entre cada uno. De repente es una en la mañana y una en la noche o media tarde. Sí, es válido, se puede hacer. Pero mira, considerar este intervalo. ¿Ya? 6 horas entre cada sesión. No aplicar el tratamiento después de comidas copiosas, comidas pesadas o después de haber almorzado. Por eso hay que también decir, cuando decían dentro de las precauciones, ¿no? Preferiblemente no después de comer, ¿sí? No tomar baños fríos 2 horas antes ni después del tratamiento con campos magnéticos, ¿sí? Baños fríos, ¿ok? Durante el tratamiento no se debe de realizar rayos X ni tomografía. Ya se preguntarán por qué. Porque tú estás generando un campo magnético en la zona de aplicación. ¿Ya? Y recuerden, habíamos dicho que esto es un efecto acumulativo, es un efecto permanente, ¿no? Entonces, someter al paciente a una radiación, ¿no? Como un rayo X o una tomografía, puede ser que en algo repercute, ¿no? O estás sometiendo a tu paciente a demasiada, digamos, radiación, demasiada carga magnética también, ¿ok? Evitar el uso de joyas, evitar el uso de relojes, ¿sí? Bien, y eso es lo principal que debemos de tener en cuenta cuando aplicamos lo que es el magneto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro, que haya quedado por ahí a medias? ¿O todo lo entendieron? Sí, es bien cierto, hoy en día es fácil aplicarlo. Porque como había dicho, la gran mayoría de equipos tiene sus parámetros preestablecidos. Pero no por eso quiere decir, chicos, que ustedes se van a basar en eso. Ah, sí, ya viene el equipo, ya pongo dolor, pongo fractura, pongo mejorar, pongo. ¿No? Igual que los demás equipos de corriente y lo demás, ¿no? Es importante que sepan, porque si el paciente les pregunta, no, ustedes, no, señores, que mira, ahí ya viene en la máquina y yo solo le pongo play o start, no sé, y ya empieza a funcionar. No podemos dar esa clase de respuesta, ¿sí? Tenemos que saber al menos los parámetros básicos, ¿no? Estoy aplicando, sí, viene programado, pero te pregunta, el paciente sí te pregunta, ¿y en cuánto estoy? ¿Cuánto me estás poniendo? Porque en la segunda sesión te vuelve a preguntar lo mismo, ¿ya? Entonces hay que saber eso. Aquí les voy a poner el video que de repente algunos no lo han visto, pero que está en su aula virtual, ¿no? De cómo es el tratamiento con magnetoterapia, ¿no? Bueno, acá básicamente llega el paciente, entra a la sesión, ¿no? Dicen su historial médico. Pues en función del diagnóstico que tenemos aquí anotado, vamos a ver cuál es la terapia que se ajusta más a su patología. Podemos darle magnetoterapia, TENS, ultrasonido o láser. En esta escala hay que entrar sin ningún dispositivo electrónico porque interfiere en la máquina. ¿Se dan cuenta? Preferiblemente celulares, lejos, bueno, pues según hemos visto apagados, en la historia clínica, por el campo magnético que se va a una formar. fractura en la diáfisis del quinto, con lo cual la terapia más idónea en este caso es la magnetoterapia, porque tiene un efecto piezoeléctrico sobre el hueso. ¿Qué dijo? Un efecto piezoeléctrico sobre el hueso. ¿Qué le pasó a la chica? Con lo cual vamos a usar. Se fracturó el pie. Entonces, ¿por qué usamos el magneto? Porque ¿qué efecto tiene? ¿Qué hacían las fracturas? De ayuda en el calcio al hueso y
Ayuda a regenerar. Los Ah, huesos, ajá. ayuda mejor a consolidar, ¿no? No se olviden el término, consolidar el hueso. Los parámetros de la máquina suelen darse en torno a 20 o 15 sesiones. La primera la vamos a ajustar a 38 Gauss y vamos subiendo de intensidad cada 5 sesiones. Lo que se genera es un campo electromagnético perpendicular a lo que es el solenoide y la mayor concentración se encuentra dentro de este. Tiene un diámetro de 60 centímetros y puede llegar a alcanzar el campo magnético incluso a los 2 metros de distancia. Es importante señalar que la pegatina, esta marca, tiene que ir siempre Así dirección lo del mirando al paciente. Se puede aplicar tanto con solenoide como con placa. En este caso vamos a utilizar solenoide porque es lo que se utiliza más habitualmente. La terapia tiene una duración de 20 minutos. Antes de aplicarla, presenta una serie de contraindicaciones que es marcapaso, embarazo, si tiene algún problema de tiroides, tumores. ¿Presenta alguno de ellos? Lo importante de consultar al paciente, ¿no? Por eso es importante la anamnesis, ¿no? Y una vez que ya está conectada, vamos a comprobar con el imán. A ver, pone un imán para ver si está pasando el campo magnético se activa, ¿no? Si se activa, Bueno, pues esta otra máquina de magneto, que también la utilizamos, pero tiene un ajuste diferente a la que hemos visto anteriormente. En esta máquina los programas ya vienen determinados con la intensidad, la frecuencia y el tiempo para cada tipo de patología. Vamos a encender la máquina. por ejemplo, ella viene por programa, ¿no? Le daríamos al botón ON. Primero tenemos que elegir el canal, si vamos a utilizar solenoide o las placas. Ajustamos conforme a la patología que presente el paciente. Es artritis, artrosis, contusiones, ¿no? Epicondilitis, Le daríamos al fractura, botón IN. Y aquí nos aparece la frecuencia, la intensidad y el tiempo. automáticamente Y ya programada directamente de acuerdo a la le patología, daríamos a ¿verdad? esta Pero imagínense que no tuviesen un y equipo así, comprobaríamos de que nuevo. tuviesen un equipo con como el el imán. primero que presentó el video, ¿no? Donde tú manualmente tienes que programar, ¿verdad? Por eso es importante que sepan los parámetros. A veces no nos puede tocar un equipo así y no van a decir, bueno, yo solamente sé manejar el que es por parámetros, no el que ya viene por patología. No tienes que saber también cómo programar de manera manual, ¿ok? ¿Preguntas? ¿O yo les pregunto? ¿No hay preguntas? Ya, miren. Acá les voy a poner otro video para que también puedan apreciar el uso del magneto. Los beneficios de lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero en este caso, lo que les mencioné, ¿no? Que hay equipos hoy en día portátiles, ¿no? Por ejemplo, ese es un magneto más pequeño, ¿no? Portable. ¿No? Vamos a ver, mira. En la recuperación y osificación de lesiones óseas. Especialmente hablando de fracturas o fisuras, podemos destacar que el proceso de cierre de este tipo de fractura se reduce al 50%. Segundo elemento importante, todo lo referente a los desgastes articulares. Los equipos Mac 2000 Plus están diseñados específicamente con tecnología italiana que nos permite tener aplicadores específicos para adaptarnos a cualquier estructura que requiera una tensión magnética, logrando entonces, como en los mejores centros del mundo, una rehabilitación. Los brazos son portátiles, tienen los planos y tienen este que acá que parece como una tirita, ¿verdad? Por ejemplo, se ayudan a sostenerlo con este tipo de liga o velcro, como lo conocemos, ¿no? Y por ejemplo, el de aquí, ¿no? Que si lo estiramos es como una tirita, lo que le decía, pero también lo que trata es como de imitar la especie del solenoide, del disco, del redondito, ¿no? Donde se introduce, ¿no? Pero es como más pequeño, obviamente, ¿no? Se puede aplicar pues en cualquier estructura, como dice acá el fisio, ¿no?
pero por lo mismo que son portátiles son más pequeños, ¿verdad? No es del mismo material de los grandes que son fijos, ¿no? Pero también cubren. Hoy en día también ayudan, mejoran, ¿no? Mencionó ahí que en fracturas llega hasta un 50% de mejora su recuperación o su osificación para el hueso. Ya, chicos. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No. Ya. Miren, chicos, hemos hecho electroterapia, hemos hablado magnetoterapia, hemos hablado de ultrasonidos, hemos hablado de la diatermia, hemos hablado de varios agentes, ¿no? El último que hemos hecho hoy día es el magneto. Dentro de los agentes que mayormente se usan de manera, digamos, diaria o continua en un tratamiento de fisioterapia, siempre va a ser la corriente, el ultrasonido y el magneto. Hablando ahorita de agentes, se está ya usando mucho también el láser, ya el láser terapéutico, ¿sí? Lo usamos bastante por los efectos que tiene, ¿no? Antiguamente usábamos mucho compresas, corriente, o si no también el infrarrojo, ¿verdad? Hoy en día, al verse los beneficios que se obtienen con el magneto, como han podido ver, tiene bastantes indicaciones, ¿no? Abarca buen volumen, digamos, de patologías, no dentro de la terapia, digamos, como que es el que más buscadito, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, el magneto hoy en día sí tiene muchos beneficios, ¿ya? El más conocido y por el que a veces muchos te mandan a terapia es para consolidar el huesito, ¿no? Porque tiene un gran efecto para mejorar la consolidación en una fractura. Entonces, si por ahí ustedes tienen un paciente, un conocido, un familiar que se fracturó, ¿verdad? Y que está en pleno proceso de esperar que el huesito pegue porque de repente está enyesado o le han puesto una plaquita, ¿verdad? Ya saben, recomienden banda terapia. No, pero yo tengo que estar quieto, no puedo moverme porque estoy con mi yeso. Pero anda terapia, porque el magneto, y busquen el magneto que simplemente les pongan el magneto para ayudar a consolidar el huesito. Les va a mejorar mejor. Si te dijeron que el yeso tenías que estar por lo menos 20, 30 días, porque ahí, y vamos a ver cómo está el huesito, ¿no? Para ver si te retiro el yeso o te lo cambio, ¿no? El que uses el magneto te va a ayudar a consolidar y a mejorar eso, ¿ya? Entonces, no se asusten porque a veces hay muchas personas que piensan, me fracturé, me enyesaron o me operaron, tengo que estar quieto sin moverme porque se va a volver a mover el hueso, se va a salir de su sitio. Sí, te enyesan justamente por esa razón, porque tienes que estar con esa zona que ha sido lesionada, inmóvil, por así decirlo, sin moverla, para ayudar a consolidar. Pero eso no quita que puedas ayudarte con el magneto para mejorar, ¿no? Para, digamos, acelerar, ¿no? Su osificación, ¿no? Acelerar que el huesito vaya pegando. Ojo, y no solamente es eso, ¿ya? Porque las demás zonas que están alrededor de la zona lesionada y que por ende tú estás quieto y no la mueves, imaginemos que te fracturaste el tobillo, ¿no? Las clásicas fracturas de tobillo, y que te enyesan o te operan y te dicen no te muevas, quieto, anda con tu muleta, sin pisar, sin nada, pero tú no mueves toda la pierna, ¿no? No movemos toda la pierna por el mes que el médico te dijo que no pises o que estés tranquilo sin mover la pierna, ¿no? Ok, tú sí te fracturaste el tobillo, pero dejas de mover rodillas, dejas de mover el muslo, dejas de mover la cadera, ¿verdad? Dejas de mover hasta los dedos, ¿no? Y cuando te sacan el yeso y te dicen ya, está, sí, te voy a retirar el yeso porque ya empezó a pegar el huesito, ¿no? Ya puedes ir de a poquito pisando,
¿verdad? Eso es lo que dice el traumatólogo. ¿Y qué ves? Que no mueves la rodilla, no más que mueves los dedos, ¿verdad? Entonces, muchos de los pacientes que en algún momento van a llegar a sus manos por este tipo de problemas, no vas a atacar directamente la lesión, vas a atacar las zonas alrededores. Ya la lesión obviamente te limitó, te enyesaron, sí, pero yo les pregunto, ¿tiene algo que ver que dejes de mover el dedo? ¿Tiene algo que ver el que después no puedas mover la rodilla? No, si eso no está afectado. Y el paciente dice, pero ¿cómo es posible? Si yo vine por el tobillo y al final, mira, mi dedo, mi rodilla, mi cadera, todo se afectó. Porque es así. Cuando tú te lesionas una zona o una articulación, involucra otras más. ¿Ya? Es por eso que nosotros muchas veces que sugerimos, ¿no? Y ya para que ustedes lo vayan conociendo y de repente tienen a un familiar, algún conocido, algún amigo, chicos, sugiéranle. No esperar a que te quiten el yeso para que recién comiences la terapia. Ok, durante las primeras 2 semanas quizás sí, quédate con tu yeso, no hagas mayor esfuerzo, pero después tienes que empezar a mover. Y cuando digo mover, no es porque vas a mover el tobillo que estás lesionado, sino tienes que empezar a mover por ahí un poco ya el muslo, ¿no? Y no porque vas a estar moviendo la rodilla, ¿no? Vamos a decirlo así. Sino porque hay ejercicios que sin necesidad de que tú muevas la pierna, el músculo va a empezar a trabajar. Puedes mover los deditos del pie, eso sí lo puedes hacer. Puedes flexionar tu rodilla, puedes flexionarlo, ¿no? O puedes doblarlo, ¿no? Muchos pacientes que los operan o que están con el yeso están con la pierna estirada, ¿verdad? No doblan la rodilla. Se sientan y la pierna la ponen en un banquito completamente estirada. Duerme con la pierna estirada. Se sienta y sigue la pierna estirada. Camina y la pierna, ahí recién como que doblan un poquito para que no choque con el suelo, pero están con las muletas avanzando, ¿verdad? Y aunque no crean todo eso, empieza a lesionar la pierna, empieza a lesionar el músculo, empieza a lesionar la pantorrilla, empieza a lesionar hasta los deditos del pie. ¿Ya? Por eso, si tienen un conocido, sugiéranle. Anda avanzando. Hay ejercicios que se hacen sin la necesidad de mover toda la pierna, ¿no? Y es por eso que hay pacientes que acuden a terapia en ese proceso y se recuperan mucho más rápido que cuando esperan el mes y medio que te quitaron el yeso. Porque a veces te dicen, ya, 20 días con tu yeso. Van a ver, dicen, no, todavía falta 10 días más. Y así estás un mes y medio, 2 meses, ¿no? Yo tenía un paciente de que lo operaron porque se fracturó el tobillo, ¿ya? Y ya tenía el pobre, él sí lo operaron, ya estaba con sus piernas, con todo. Pero le decían que no pise, porque todavía el señor, su huesito no pegaba. Le falta un poquito, ¿no? Y como el médico nunca le dijo anda a terapia, el señor nunca fue a terapia. Después de 5 o 6 meses que por ahí un médico lo vio y le dijo, pero ¿por qué no pisas? Ya tú deberías estar caminando. Pero a mí me han dicho que no pegó mi hueso. Sí, pero ya deberías estar caminando o al menos pisando de a poquito. Ahí el señor recién se preocupó por ir a hacer terapia. Después de 6 meses, empezó a dolerle el pie, empezó a dolerle la pierna, la cadera, cuando empezó recién a pisar, ¿no? Su problema fue tobillo, pero no podía mover ni la rodilla, no podía ni siquiera mover el dedo. Entonces, la recuperación es más difícil, ¿ya? A veces por desconocimiento pasa eso, ¿no? Pero ya ustedes que ya están entrando a este camino, ya más o menos saben, ¿no? Tienen un poquito de noción, ya les está enseñando, ya saben los efectos que tienen algunos agentes, ¿verdad? Entonces, si conocen a alguien, sugiéranle, buscan la terapia. Al menos tienen miedo de hacer algún ejercicio, ok, pero al menos con el manejo te va a ayudar muchísimo. Y ya cuando esté en terapia vas a ver que cómo lo comiences para que de a poco vayas en ejercicio. ¿Mm? Y es así, chicos. Ya. Entonces, vayan empapándose con el tema, vayan conociendo mucho el beneficio de cada gente, porque ayuda muchísimo.
Ya, igual para el dolor, para otros problemas. A veces no van a terapia por dolor. Me va a doler, dice. ¿No? Pero sí, hay cosas que, o durante el tratamiento, que sí duele, ¿no? Pero a veces si no hacemos eso, no hay mejoría. Pero tampoco no es un dolor que te va a matar, ¿no? Es un dolor de acuerdo también a la tolerancia de la persona. Así que no hay por qué tener miedo a ir a terapia, porque hay personas que tienen miedo. Yo conocí pacientes que decían, no he venido antes porque tenía miedo, me decían que era muy dolorosa, que iba a salir peor, ¿no? Pero al final se dan cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, siempre también les he mencionado a ustedes que contra más temprano sea la intervención con la terapia, va a tener mejores resultados, sea para la lesión o la patología que tenga. ¿Ok? Listo, ¿preguntas, dudas? ¿O está todo bien? Creo que sí, ¿verdad? No se olviden, mañana ingresan a su plataforma y visualizan su tarea del día de hoy. Bueno, creo que la única que no tuvo pasito fue su compañera Kondo, ¿no? Que no ingresó a la clase pasada. Ya, y a ver, notas, tengo uno, las tareas. Ya, en el transcurso de esta semana les voy a hacer llegar temas con su delegada, ¿ya? Para que expongan. Sí, para que expongan. Todavía la semana que viene es la 13. No, y la otra semana creo que les toca 3 exámenes. Ya. Igual yo tengo una nota de intervención de ustedes. Lo más probable es que les mande con su delegada el tema para que expongan el siguiente lunes. Ya, temas sencillos. Básicamente va a ser agentes y ahí les voy a dar los puntos. ¿Ya? Ya, Jaira, y te voy a estar mandando los temas. Dime, hija. ¿Y será la exposición individual o grupal? Creo que va a ser grupal para ganar tiempo. Ya, ¿Ya? Porque tenemos 2 horitas nomás la otra semana. ¿Ya? Ya, chicos, yo les aviso con su compañero, ¿sí? Con Yajaira yo les puedo decir cualquier cosita. No se olviden marcar la asistencia. Mañana ingresen para ver su tarea, marquen su asistencia, ¿sí? Nos vemos ya el siguiente lunes. Cuídense, nos vemos, chicos. Buenas Luego, noches. profesora, cuídese. Buenas noches, Chao. profesora. Chao, chicos. Buenas noches, Miss.